Templo de la Compañía, entre memoria y profecía. En un profundo y estrecho valle, rodeado de montañas argentíferas, a 2.605 varas de altura sobre el nivel del mar, se encuentra una de las ciudades más hermosas de la República Mexicana, la ciudad de Santa Fe de Guanajuato. Mucho antes de la época colonial, estuvo habitada por tribus nómadas provenientes del norte, conocidas bajo el nombre de chichimecas. La existencia de una aldea llamada Guanajuato está atestiguada por lo menos a partir del segundo decenio del siglo XVI. El nombre de Guanajuato proviene de la lengua tarasca y significa lugar montuoso de ranas. En el año de 1541, comenzaron las primeras incursiones españolas en la región. El descubrimiento de ricas vetas de plata y oro llamaron la atención de numerosos grupos de españoles, deseosos de hacer fortuna, atraídos por las minas de San Bernabé y de San Juan de Rayas, y más tarde la así llamada Veta Madre de la Valenciana. A partir de 1554 se le dio el nombre de Real de Minas a los campamentos aledaños a estas vetas. En 1570, la ciudad recibe el título de Ciudad Real por el rey Felipe V de España, bajo el nombre ya de Mineral de Santa Fe de Guanajuato. Desde principios del siglo XVII, los sacerdotes de la Compañía de Jesús intentaron fundar una misión y un colegio en esta ciudad, pero no fue sino hasta el año de 1732, y gracias a los donativos de doña Josefa Teresa de Busto, que los jesuitas se asentaron definitivamente en la ciudad, dando inicio a los preparativos para la construcción del templo y el colegio, que recibiría el nombre de Colegio de Santísima Trinidad. Gracias a los desvelos del entonces rector del colegio, el padre José Joaquín de Sardaneta, se procedió a trazar y proyectar el templo, operación que ejecutó el religioso betlemita Fray José de la Cruz. Trabajaron entre 400 y 500 operarios por día, provenientes de todas las minas, quienes contribuyeron a aplanar el terreno y dejarlo listo para la construcción del templo y una presa para el suministro de agua. Todo Guanajuato cooperó en la edificación. Los mismos peones daban cierta parte de su salario para hacer realidad dicho proyecto. El 30 de junio de 1747 fue colocada la primera piedra con la que se daba inicio a la Iglesia de la Santísima Trinidad y Colegio de la Compañía de Jesús. Después de 3 años de comenzada la grandiosa construcción y sin saber a ciencia cierta los motivos de esta resolución, Fray José de la Cruz cede su lugar al arquitecto toluqueño Felipe de Ureña, quien se encargó de continuarla hasta su terminación. Para el año 1763, la obra ya estaba muy adelantada y se planeaba terminarla en 2 años más. Se montaron las 5 puertas de madera ensamblada y grabada y se concluyó la cúpula barroca que tuvo el templo como original. La construcción duró 18 años, siendo el 8 de noviembre de 1765 el día de su dedicación solemne. Único en su género, el Templo de la Compañía, como comúnmente se le llama, marca en la historia artística la evolución definitiva de la arquitectura churrigueresca de la Nueva España y el barroco inicial mexicano. Este templo de enormes dimensiones es una fortaleza de materiales de cantera rosa, verde y gris. Sus fundamentos están ocultos. Debajo del altar superior se encuentran además 2 criptas subterráneas. Y a lo largo y ancho de todo el piso del templo, podemos apreciar otras criptas, pasillos ocultos, escalinatas subterráneas
y el paso de un río convertido en aljibe. Todo ello muestra del ingenio y orgullo guanajuatense, así como la profunda fe religiosa que motivó a sus constructores. Tiene una longitud de 53.5 metros de largo y 28.5 metros de buque. Además de la fachada original, conserva una fachada lateral cuyo tallado exquisito nos manifiesta la grandeza del arte barroco mexicano. Majestuoso en su interior, 3 grandes naves se disputan el espacio, 2 de ellas de sombrío detalle, mientras que la gran nave central se impone gracias a su altura e iluminación. Está soportado al exterior por 8 columnas al aire, 4 de las cuales muestran un exquisito tallado desde los capiteles hasta la base, de una profunda simbología y finura artística. Estas fortalezas arquitectónicas son también el legado de una tradición religiosa, el triunfo de la vida superior sobre la inferior, de la luz sobre las tinieblas, de la bondad sobre la maldad. Cuenta con 5 bóvedas aristas, en cada nave en proporción sexquilátera, las cuales desahogan en una modesta ventana y en 2 finas claraboyas. En sus orígenes los altares estaban conformados por finos retablos en madera que hoy ya no existen, así como la cúpula original, que era de menor tamaño que la actual. Esta última, en el año de 1808, sufrió un desplome, lo que marcaría definitivamente la imagen del templo de la compañía. Debido a la situación de guerra de independencia que el país atravesaba, no fue posible una restauración inmediata, así que fue hasta el año de 1813 cuando comenzaron los trabajos de restauración. El desplome de la cúpula y su posterior reedificación explican el estilo arquitectónico mixto. Al barroco ha sido añadido con sabio candor el estilo neoclásico de su portentoso altar mayor, sus altares anexos y la gran cúpula, una de las más hermosas del país, erigida conforme al modelo de la Catedral de Roma y de la Capilla de Santa Teresa en la Ciudad de México. De este modo, el templo de la compañía es un testimonio de la historia de desarrollo del arte mexicano. La noble labor de la Compañía de Jesús fue interrumpida 35 años después de su establecimiento en Guanajuato, y a tan solo pasados 2 años de la edificación del templo, mediante un edicto de Carlos III, los jesuitas fueron expulsados de España y todas sus provincias ultramarinas el 25 de junio de 1767. Paralelamente a esos acontecimientos, el sacerdote Nicolás Pérez de Arquitegui, miembro del clero diocesano de Michoacán y oriundo de Santa Fe de Guanajuato, promovió el proyecto de fundar un instituto que cuidara de la fe de los guanajuatenses y, al mismo tiempo, fuera promotor de cultura. Pensó así en la congregación del Oratorio de San Felipe Neri, tomando como modelo la ya existente congregación del Oratorio en la Ciudad de México. Dicha congregación tuvo su origen en el espíritu de San Felipe Neri del siglo XVI y ha sido considerada la primera sociedad de vida apostólica, es decir, el primer movimiento dentro de la Iglesia Católica de sacerdotes asociados sin permanecer ligados con ningún tipo de vínculo, voto o promesa. Felipe Neri, o el profeta de la alegría cristiana como más tarde lo recordara el Papa Juan Pablo II, es un pionero de la promoción de la vida laical a través de la interrelación entre la fe y la cultura, entre la religión y el arte. A pesar que ya desde el año de 1776, el virrey y la Audiencia de México habían dirigido un informe favorable a la fundación del oratorio, muchos obstáculos la impidieron. El más importante entre ellos fue la muerte del mismo iniciador, el padre Nicolás Pérez de Arquitegui, en 1785.
Gracias a un grupo de sacerdotes del oratorio que provenía de San Miguel el Grande, la fundación pudo llevarse a cabo. Por fin, tras 17 años de retraso, el 16 de mayo de 1794 quedó canónica y legítimamente erigida en Guanajuato la Congregación del Oratorio. El intendente Riaño, a nombre del rey y sin condición alguna, puso en sus manos el templo de la Compañía y la casa de los extintos jesuitas. Los padres fundadores fueron Manuel Leal, Francisco de la Concha, Clemente Arias, Mariano Ramírez, Ignacio López y el superior Manuel Gudiño. Poco tiempo después, los padres del oratorio recibieron el Colegio de la Purísima Concepción, siendo su primer rector el padre José Trejo. En dicho colegio se enseñó matemáticas, filosofía, retórica, artes, teología y gramática. En 1806, los padres se separan del colegio por orden del virrey Iturrigaray y fue depositado en manos del ayuntamiento, nombrando, no obstante, al padre Marcelino Mangas su rector. En 1828, el colegio pasó a manos del Estado y actualmente a la Universidad Autónoma de Guanajuato. El Templo de la Compañía, además de ser un testimonio de la historia de la arquitectura virreinal, contiene también un acervo de aproximadamente 160 obras pictóricas de gran valor. El arte pictórico dominante es la pintura virreinal mexicana, producto de dos tradiciones milenarias, la española y la mesoamericana. En general, los lienzos existentes fueron realizados por pintores mexicanos con formación europea, aunque se encuentran algunas obras de artistas italianos y españoles. La influencia del tequitqui dio lugar a obras pictóricas populares con un marcado acento costumbrista. Su carácter pintoresco y el mensaje religioso que expresan las hacen de un valor incalculable. Obras como Santa Pascuala, pintada a forma de puerta a dos vistas, también conocida como la Muerta Arquera, son un testimonio de cómo los temas cristianos de la muerte y la salvación eran presentados a los nativos de la región. En la misma línea, el cuadro que representa a San Sebastián de Aparicio, patrono de las carreteras. Una de las obras más valiosas de la colección del Templo de la Compañía es sin duda San Ignacio de Loyola entre ángeles, del pincel de Baltasar Echave Orio, óleo sobre tela pintada en el siglo XVI. El lienzo muestra a San Ignacio franqueado por dos ángeles, uno de los cuales le ayuda a sostener un libro y el otro sostiene un banderín con el anagrama JHS. En la parte superior se encuentra el Espíritu Santo en forma de paloma. La conjugación de colores rojos tenues sobre fondos semioscuros contrasta con maestría con semiplanos verdes. Del mismo pintor poseemos San Ignacio de Loyola con los ángeles, de una maestría también sorprendente. Destaca también una colección de 10 óleos sobre tela de procedencia italiana, de un alto nivel artístico. La colección lleva el nombre de Etapas de la vida de la Virgen. Su autor desconocido nos ha legado una extraordinaria muestra del arte clásico. El movimiento de las figuras es conjugado con maestría con la presencia de fondos semioscuros y una admirable maestría en la iluminación de los rostros. Existen dos obras de importante magnitud ubicadas actualmente en el coro de la iglesia. Dos óleos sobre tela de medio punto en proporciones enormes. Uno presentando a San Ignacio y a San Francisco Javier ante el Niño Dios, y otro a San Francisco de Borja y San Estanislao ante la Virgen. La finura del pincel, la maestría de los coloridos y sobre todo la profundidad de los temas son, sin lugar a dudas, uno de los más grandes testimonios del arte virreinal mexicano. Atribuido también a Miguel Cabrera, la obra monumental de un lienzo mural situado en la parte alta del coro de la iglesia, El Triunfo de San Ignacio, temática común en tiempos del desarrollo de la Compañía de Jesús. Esta gigantesca obra presenta varios detalles de la expansión de la Iglesia Católica por todo el mundo e insinúa también una temática apocalíptica, muy al estilo de Cabrera. Existen muchas más obras de gran valor, repartidas en el templo y casa antigua.
La Virgen de Guanajuato, óleo del siglo XVIII. La Dolorosa, un anónimo del siglo XIX. La Virgen de los Ángeles y, finalmente, La Piedad, obra de Cornero en el siglo XVIII, donde el dolor y la dulzura proyectan el sentimiento cristiano de la esperanza. El templo de la Compañía y su obra pictórica constituyen para nosotros los mexicanos, y en especial los guanajuatenses, un patrimonio cultural y religioso, pues en ellos ha logrado conjugarse arte y religión, la obra humana y la inspiración divina. Los lienzos que vemos en la actual pinacoteca o repartidos en el templo nos recuerdan al mismo tiempo nuestra fe cristiana y nuestra responsabilidad en la conservación del legado que nos dejaron nuestros antepasados. Este templo es más que un museo rico en arte. La hermosa obra pictórica y la mezcla de estilos representan una alabanza al Creador. Es una clara muestra de que el arte, la religión y la historia pueden convivir en armonía. Una religión bien llevada no causa daño a las pinturas y esculturas de nuestro templo, y la hermosura de este no entorpecerá la celebración de fe de los cristianos, que hemos hecho del templo nuestro lugar de reunión. Luchemos porque nuestras manifestaciones religiosas no dañen tan bello inmueble y que el arte y la historia que en él se envuelven sean algo digno de Dios, quien merece lo mejor. Hagamos el compromiso de cuidar y respetar este recinto, de apoyar para que se conserve por varios siglos a través del valor de la habilidad humana, cuya plenitud llega cuando las cosas se hacen en nombre de Dios.